Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a un nuevo programa, el primero de este año, de este programa que llevamos a cabo en la Asociación Xarxa Dones amb Discapacitat, que se llama Son Visibles, y dentro de este programa de Son Visibles, este pequeño espacio de entrevistas que realizamos a través de nuestro canal de YouTube de Nosaltres Contem. Y nada, pues hoy os queríamos presentar a una persona, bueno, bastante especial particularmente para mí, por la relación que tengo también con el deporte, con este deporte. Y bueno, queríamos presentar a Lola Ochoa. Lola nació en Valencia el 4 de octubre del año 78. Después de un accidente cuando tenía 14 años quedó parapléjica y a los pocos años, creo que a los 2 años más o menos o por ahí, fue cuando también empezó esto del tenis adaptado. Bueno, Lola ha representado a España en 4 Juegos Paralímpicos de verano, en Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016. Ha ganado también más de 20 torneos internacionales, tanto individual como en dobles, y se ha proclamado en 7 ocasiones campeona de España. También fue la primera, o fue la ganadora del primer Máster Nacional Femenino celebrado en el año 2011. También por ello, como reconocimiento a su carrera deportiva y fruto de esa dedicación, disciplina y voluntad de superación, se le concedió la medalla y la placa de la Generalitat al mérito deportivo el pasado 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Y nada, ahora os dejo con nuestra socia Sabrina, que será la que le realizará la entrevista a Lola. Muchas gracias, Lola, por participar. Muchas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias, Alba, por la presentación, y yo te quería agradecer, Lola, personalmente, que hayas hecho este huequecito para poder estar hoy aquí con nosotras. Es para mí un honor poder hacerte la entrevista. Muchísimas gracias. Y para que la gente te conozca un poquito mejor, a mí me gustaría que te presentaras un poquito más de lo que ha comentado ya Alba. ¿Quién es Lola Ochoa? Bueno, pues soy una chica valenciana de 43 años que, bueno, a los 14 años me quedé en silla de ruedas y desde siempre me ha encantado hacer deporte y jugaba un poco como actividad extraescolar al tenis y, bueno, descubrí que existía el tenis en silla de ruedas y bueno, desde entonces, pues bueno, busqué la forma, me enteré de que existía, busqué aquí en Valencia cómo empezar y bueno, desde entonces pues trabajo por las mañanas y por las tardes entreno y bueno, me voy a competiciones internacionales y he jugado en varios Juegos Paralímpicos y nada, el tenis es mi pasión. Vale, pues ya de paso casi has respondido a la segunda pregunta, porque la segunda pregunta era cómo empezaste en el deporte adaptado y por qué escogiste el tenis. Entonces, un poco ya la has respondido, ¿no? ¿Algo más que añadir? Nada, bueno, a ver, como he dicho, me encanta el deporte en general, pues bueno, pues practiqué el tenis y yo creo que cuando descubrí que existía, porque en su momento, pues bueno, al final la gente conoce todavía y cada vez más, pero la gente al principio conoce muy pocos deportes, sabe que se puede hacer natación o baloncesto, pero hay una multitud de deportes que se desconocen y sí que es verdad que ahora ha cambiado, pero bueno, cuando, pues eso, hace unos años que yo empecé y cuando probé una vez jugar al tenis en una silla y bueno, distinto y eso, pero al final igual tenis, pues me decanté por el tenis. Pero bueno, que me gustan todos los deportes, o sea, que siempre no he parado quieta. Pues, y me gustaría que nos comentaras cómo fueron tus comienzos. ¿Fue fácil? ¿Fueron fáciles o te costó empezar con el deporte adaptado después del accidente? No sé si tuviste a lo mejor problemas de discriminación, cosas así.
A ver, bueno, en mi caso el tema es que al no existir en Valencia el tenis en silla de ruedas, yo pues bueno, recuerdo empezar a buscar, de hecho probé antes la natación, probé el esquí, que me enteré de casualidad porque hacían una feria de invierno aquí en Valencia y entonces pusieron una rampa y trajeron un mono esquí. Bueno, fue todo un poco por casualidades, ¿no? Entonces, bueno, al principio pues sí que el desconocimiento de no poder, por ejemplo, pues como ahora, meterte en internet y buscar o tener un sitio donde poder ver pues instalaciones, gente que bueno, pues ahora yo creo que es todo más fácil, cuesta todavía mucho, pero bueno, pues eso, pues que si vas con la silla y vas a estropear la pista, que si, pues yo que sé, igual, pues el cuarto de baño no estaba adaptado, una serie de cosas que bueno, que son muy importantes y que, pues bueno, a mí en mi caso no me frenaron porque bueno, soy muy cabezona y eso, siempre he intentado, digamos, me ha podido más las ganas de poder hacer lo que he querido y no he mirado tanto los impedimentos, pero sí que es verdad que claro, que al principio pues todo es difícil, aún es complicado, pero bueno, creo que al final, pues bueno, con las ganas y sabiendo aparte que el deporte es algo que desde aquí recomiendo a todo el mundo y en especial a la gente que tenga discapacidad, porque creo que lo que te aporta es muy grande y en el caso de gente con cualquier tipo de discapacidad más aún, tanto a nivel físico como emocional, bueno, y entonces, bueno, pues digamos que ahora mismo estoy contenta por haber en su momento luchado y conseguido lo que tengo ahora. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. El deporte además es una vía de integración muy buena para las personas con discapacidad. A ver, la cuarta pregunta sería, para preparar la entrevista yo me he documentado, he visto que tienes una carrera extensa, con un amplio palmarés y tal, y me gustaría saber si por ser mujer has tenido más dificultades que los hombres para hacerte un hueco en este deporte, en el tenis en silla de ruedas, concretamente. A ver, dificultades en cuanto a poder jugar, en cuanto a poder participar en torneos femeninos y demás, no. Pero bueno, si lo piensas, pues bueno, al final ahora mismo hay alguna otra chica en España que juega y que hace torneos internacionales, pero normalmente cuando voy a los torneos internacionales pues siempre voy sola. O acompañada de chicos de la selección, entonces pues bueno, el no poder entrenar con más chicas aquí en España, bueno, no tener otra compañera para poder, por ejemplo, pues participar en una Copa del Mundo. Bueno, el deporte femenino cuesta y cuesta que haya chicas, es algo que no sé, cuesta a nivel, pues eso, ya está cambiando, pero sí a nivel ya de personas de pie, todavía el deporte femenino es inferior al deporte masculino, pues con discapacidad todavía más. Y bueno, somos menos chicas las que jugamos al tenis en silla de ruedas, con lo cual, pues bueno, al final es más complicado todo, ¿no? Desde el participar en un torneo, jugar dobles, compartir habitación con alguien para que te salga más barato, una serie de cosas que sí que no ha sido que no, tú porque eres mujer no puedes ir en ningún momento, y de hecho he competido en España con chicos que a nivel nacional estuve durante unos años jugando con chicos, de hecho puedo jugar a torneos nacionales contra ellos. Lo que pasa es que
bueno, por el tema de vacaciones y el trabajo, no puedo jugar tantos torneos como me gustaría, y entonces priorizo los torneos internacionales, que sí que hay cuadro femenino siempre. Pero bueno, sí que, bueno, pues el deporte femenino ya en silla de ruedas ya es complicado, pero es que ya de pie todavía nos falta mucho. Sí. Vale, o sea que siempre por regla general hay menos representación femenina que masculina. Sí, pero bueno, es que pasa de pie también. O sea, entonces, bueno, es algo que está cambiando, pero bueno, es algo... Aún falta. Sí, pero bueno, yo espero que espero que la próxima generación ya no sea, pero bueno, no sé si la próxima pero bueno, se está trabajando bastante para que el deporte femenino tenga las mismas oportunidades que el deporte masculino. Entonces, bueno, al final también es algo cultural y bueno, pues bueno, cuando mis padres y eso, pues yo recuerdo que me decían, no, es que esto cuando mis abuelos esto, no, las mujeres no lo hacían, ahora pues eso, hacemos muchísimas más cosas y deporte ahora con muchísimas mujeres. Claro. Y una cosa, aparte de los éxitos deportivos, por supuesto, ¿qué otras cosas te ha aportado a ti el tenis en silla de ruedas a nivel personal? Si es que te ha aportado algo, que me imagino que sí. Bueno, pues lo que comentaba un poco, ¿no? El deporte te aporta muchísimas cosas. A mí, bueno, pues yo trabajo, pero bueno, lo que realmente me encanta es el tenis en silla de ruedas y el poder viajar. Cuando tengo que competir, pues bueno, tengo que hacer muchos torneos para poder estar clasificada dentro del mejor ranking y bueno, pues la semana que viene, por ejemplo, me voy a un torneo a Francia. Bueno, pues el tenis me ha permitido poder viajar por muchísimos países, participar en los Juegos Paralímpicos, poder ir a llevar y promocionar el tenis en silla de ruedas a los países en vías de desarrollo. Fui a Bolivia, a Guatemala, a Cuba, que son cosas que bueno, a nivel, no es a nivel de un logro de he conseguido un torneo tal, sino de poder, digamos, devolver o enseñar un poco lo que a mí me han enseñado y aportarlo a gente que por desgracia no tiene las mismas oportunidades, y eso a nivel personal pues me llena muchísimo. Y bueno, y a nivel, pues lo que te decía, a nivel emocional, pues físico sobre todo, ¿no? Bueno, porque yo llevo ya bastantes años en silla de ruedas y bueno, me permiten pues mantenerme ágil y ser independiente y demás. Y a nivel emocional, pues bueno, todo lo que es esto, viajar, conocer gente de muchísimos sitios, cultura, participar el otro día que me dieron el premio, pues estar ahí en el Palau de la Generalitat, cosas que dices, bueno, que de normal si no hubiese vivido. Así que sí, que claro. Claro. ¿Y tú piensas que el deporte adaptado y en concreto el tenis en silla de ruedas tiene la visibilidad suficiente? A ver, no lo tiene, pero bueno, también es verdad que está cambiando mucho. Mis compañeros de selección, de la selección masculina, los Juegos Paralímpicos de Tokio han conseguido cambiar resultados y se les ha dado mucha importancia en las redes. Han conseguido, Daniel Caberfasquia ha conseguido el diploma para el tipo individual y en dobles, junto con Martín de la Puente, algo que hasta ahora nunca se había conseguido. Entonces yo creo que se está dando a conocer mucho el tenis en silla de ruedas y todo va avanzando, pero bueno, es algo que no es... Vas sembrando para que dentro de un tiempo salga, ¿no? No es inmediato, desgraciadamente, pero yo creo que soy optimista y creo que poco a poco todo esto está cambiando y
ojalá fuera mucho más rápido, pero bueno, pero es así, si no hay que seguir trabajando para que se haga lo antes posible. Claro. ¿Y qué crees tú que se podría hacer o que habría que hacer para que el deporte adaptado en general tuviera la consideración que se merece? Es verdad, como dices tú, que las cosas han cambiado mucho, pero bueno, queda mucho por cambiar. Pero ¿tú qué crees que se podría hacer para que el deporte adaptado tuviera la consideración que merece? A ver, yo creo que, bueno, lo importante es que los niños, una de las cosas que se puede hacer es que los niños, ¿vale? Digamos, pues vean que alguien que realiza deporte con alguna discapacidad lo puede hacer con ellos. Casi todos los deportes se pueden hacer junto con personas sin discapacidad. Vean la normalidad, no digan, ostras, mira cómo está jugando, tal, no sé qué, pero va con una silla de ruedas y nunca al final se fijan en que está haciendo deporte, ¿no? Al final los niños son los que van a ser, digamos, de mayores los responsables de mover todo y digamos que en cuanto a más natural sea, porque es natural, pero cuanto menos choque y más gente haya y más actividades se Cuanto más hagan, normalizado esté. claro, entonces y más visible también. Hay muchas veces que dices, ostras, esta tal, no sé qué, y la gente es que no lo sabe, no lo conoce, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí con el tema de hacer actividades paralelas con niños y que se conozcan los deportes, luego está claro que las federaciones y las instituciones tienen que hacer ahí un trabajo, pero creo que bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, ya te digo, no es rápido. No, cuesta. Las cosas de palacio van despacio. Sí. Una cosa, ¿tú crees que el hecho de ser mujer ha supuesto un handicap en tu carrera deportiva? Bueno, el hecho, el hecho de no haber podido o no haber habido más chicas en España, ¿vale? O ya en Valencia ya ni lo digo en España, ¿no? Que, bueno, pues al final nos hubiese servido para poder entrenar, para poder mejorar ambas, para no tener que desplazarme fuera a competir siempre fuera de España, con el coste que supone. Pero sí que es verdad que en cuanto a discriminación de, bueno, tú porque eres mujer o tú porque eres hombre, en mi caso yo no lo he sentido como tal, siempre ha sido en función de logros y demás. Pero bueno, en este caso sí que, bueno, pues no es lo mismo tener que viajar solo tal, o poder jugar con un equipo dobles, o poder ir a una Copa del Mundo, o no poder optar porque no hay nadie más en España, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, pero bueno, por lo demás no. Sí, en el sentido de que hay poca gente, que debería de haber más mujeres practicando tenis. Desde aquí, a las mujeres las animamos a que se apunten a practicar tenis. Y si es de cualquier otro deporte tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Al final lo importante es que se haga deporte. Está claro que lo que me encantaría es que hubiese gente que hiciese tenis, pero si les gusta cualquier otro deporte, al final es lo importante. Las personas con discapacidades que casi siempre tiran más para la natación. Yo me incluyo. Sí, bueno. El deporte rey, entre comillas. Sí, bueno, es donde más gente hay y donde... Pero bueno, ya te digo, hay muchos otros deportes que la gente, si los conociese, los practicase, los haría igualmente. Lo que pasa es que, bueno, pues mucha gente todavía pues, no tiene las facilidades para poderlo hacer, no hay escuelas, bueno, es complicado. Hace falta más divulgación.
también. Falta más divulgación. Pues a ese tipo de cosas era a lo que yo me refería cuando te preguntaba qué crees tú que se podría hacer para que el deporte adaptado tuviera la consideración que se merece. Pues en primer lugar, que hubiera más divulgación, ¿no? Sí. En primer lugar, porque si la gente no lo conoce... Sí, está claro. Ahora mismo, bueno, pues ya te digo, ahora yo creo que la gente le pregunta hasta a una persona de pie si se puede, una persona se puede jugar al tenis en silla de ruedas, no todos te van a decir que sí, pero ya te digo yo que cuando yo empecé te decían que no, solamente existía natación y baloncesto. Ahora yo creo, confío que mucha gente te va a decir muchos otros deportes. Entonces... Bueno, y por último, la última pregunta ya es si hay algo con respecto a la discapacidad o al deporte adaptado, si hay algo que siempre has querido decir y que nunca has dicho, este es el momento. Si hay algo que tú digas, esto me gustaría que se supiera o que se conozca y que No, la verdad es que nunca. Mira, buena pregunta. No sé. A ver. No sé, hay varias cosas. Así algo a destacar, no. Pero bueno, muchas veces. Hoy, por ejemplo, estaba en el trabajo y hay muchas veces que la gente, que no nos damos cuenta que la gente que no tiene discapacidad no se da cuenta de cosas que nosotros no podemos hacer, ¿no? Que nosotros damos por hecho que las otras personas se tienen que dar cuenta y hay veces que nosotros mismos nos cerramos, ¿no? Un poco, o exigimos que la gente se dé cuenta. Es algo que se me acaba de ocurrir, porque ya te digo, no me has pillado ahí la pregunta, me has pillado y eso, ¿no? Pero lo digo porque a mí me ha pasado con gente, cuando estuve en los Juegos de Atenas con personas ciegas, yo desconocía, vi a un grupo de coreanos que fueron a una máquina a coger Coca-Colas y yo me quedé mirando y diciendo no van a llegar ni de coña y tal, y con la botellita fueron ahí cortando los pasos. Yo misma, digamos que debería controlar el tema, ¿no? O saber más. Hay cosas que no nos damos cuenta. Hoy ya te digo, estaba comiendo y bueno, pues me estoy en otra oficina y me quedo a comer los jueves por la tarde, a mediodía, y entonces hay un banco, o sea, una mesa alta, ¿vale? Y hasta ahora yo me metía en un despacho, pero ahora ese despacho está ocupado y hoy ha venido, hoy me he traído la comida y claro, me quedaba así, digo, ¿dónde como tal? Es que, y le he dicho a la compañera, es que claro, como la mesa está alta y ni se había dado cuenta, o sea, dice, pero ¿por qué no comes ahí? Es una tontería completamente, pero claro, o sea, ¿cómo se va a dar cuenta esa persona? Hay veces que dices, no nos damos cuenta, creemos que podemos, que la gente se tiene que dar cuenta cuando no tiene por qué, ¿no? Porque no es algo que no conocen, cuando la gente dice, ay, que con el carrito, sí, pues mira, cuando tuve a mi bebé, se dan cuenta por eso, no se dan cuenta, y no lo hace con mala fe, lo hace porque no caen, porque no se dan cuenta. Entonces hay veces que ahí tenemos que ser un poquito más permisivos y decir las cosas completamente normales y eso, porque yo creo que hay gente que no lo hace con maldad. Yeah. Bueno, pues no sé si hay algo más que a mí a lo mejor se me ha pasado preguntarte que quieras decir, porque si no, yo por mi parte ya he terminado, me has respondido súper rápido. Vale, pues nada, que muchas gracias por contar conmigo. Yo sí que te quería hacer una pregunta, porque bueno, has comentado muchas veces de que has compaginado trabajo con el deporte y que nos expliques un poco también a qué te dedicas profesionalmente. Sí, a ver, estudié, bueno, una de las cosas que tenía bastante claro cuando me quedé en silla de ruedas con 14 años era que
pues bueno, que no iba a poder trabajar de cualquier cosa, que cosas pues, como ser camarera o otra serie de trabajos que requerían pues, poder hablar o hacer actividad más física, no iba a poder hacerlos, entonces tuve muy claro que tendría que estudiar y bueno, yo hice la carrera de Administración y Dirección de Empresas y trabajo en un banco, en el Banco Sabadell, así que bueno, esa es otra de las cosas, ¿no? Que hay veces que las oportunidades laborales pues son menores y bueno, pues eso, en mi caso pues, tuve la suerte de que pude estudiar y hice la carrera y tengo un trabajo. Pero bueno, eso porque fui consciente dije, no puedo ahora trabajar de cualquier cosa. Entonces eso es algo también bastante importante, la formación y las posibilidades luego laborales que tenga la gente en cuanto a poder luego tener una independencia. Claro, porque muchas veces también cuando vemos a lo mejor con tu palmarés o con tu trayectoria deportiva en este caso, que en otros aspectos, a lo mejor en otros deportes o en otras circunstancias te podías dedicar casi plenamente solo a ello, al deporte, y a lo mejor no sé si por el hecho a lo mejor de lo que hablábamos, ¿no? O el hecho de ser mujer o el hecho de ser un deporte más minoritario, pues un deporte adaptado, pues al final hace que esa profesionalización... El tenis es un deporte muy caro, hay que, pues bueno, hay que viajar, no es como otros deportes que igual tienes un campeonato del mundo, campeonato de Europa y un par de torneos. Tenis, pues por ejemplo, para clasificarte para los Juegos Paralímpicos, en chicas tenías que estar entre las 22 primeras del mundo, se supone hacer torneos casi todo el año. Entonces, bueno, pues yo estos no lo conseguí, me quedé cerca, pero al final no lo conseguí. Entonces, bueno, pues ahí se nota pues la gente que al final de otros países se puede dedicar 100% al deporte, a ser profesional, o pues en mi caso no, pero bueno. Pero entiendo que son torneos que te tienes que costear tú, porque... Sí. La federación te puede ayudar con algunos si estás dentro de la selección, luego pues dependiendo de mi caso, tengo un sponsor, la Serra, del grupo catalán Accidente, que bueno, que me ayuda pues eso para poder pagar bastantes entrenamientos y torneos, pero bueno, tengo que trabajar también, no puedo vivir no cubro gastos, entonces, bueno, pues ahora afortunadamente todo está cambiando y bueno, pues si me hubiese pillado hace unos años, pues me pillase ahora estudiando la carrera o tal, pues igual podía haber intentado compaginar, pero ahora... ¿Qué hago? Dejo de trabajar, es un poco, es complicado, ¿sabes? No tienes una salida para poder, yo no tengo pensión, entonces bueno, tengo que trabajar. ¿Y el acceso al mercado laboral por el hecho de tener alguna discapacidad te ha resultado más complicado o no has tenido ningún problema? Bueno, yo en mi caso, cuando hice la carrera universitaria en el último año tienes la opción de hacer prácticas en empresas, había un listado muy grande de empresas, bueno, y ahí, claro, dije, ostras, yo no puedo ir a cualquier sitio porque, bueno, no va a estar adaptado, entonces, bueno, pues pensé, digo, bueno, pues los bancos, las cajas de ahorros deben estar adaptados y, bueno, pues hice las prácticas ahí. Terminé la carrera y pues eso, luego cuando ya terminé volví a presentar el currículum y tal, me llamaron y desde entonces pues estoy trabajando ahí. Entonces en mi caso he tenido suerte, no he buscado en muchos sitios y eso, pero por ejemplo pues si hubiese buscado en otro sitio
que no estuviese adaptado, pues seguramente pues igual me hubiese dicho, mira, no puedes acceder o tal, o bueno, no sé, no sé, hubiese sido distinto y eso. Pero bueno, en ese sentido, por lo demás, no he sentido en el trabajo ninguna discriminación por más allá de la mirada de que cuando estoy en el mostrador tal y voy a la fotocopiadora y entonces claro, no me ven que voy en silla de ruedas y me echo para atrás y voy con la silla de ruedas, entonces la mujer se quedaba así diciendo, ostras, ¿pero qué te ha pasado? Digo, nada, así digo, entonces claro, pero por lo demás nada, entonces tengo la gran suerte de poder trabajar en un sitio en el que no tengo problemas a nivel ni de movilidad ni de discriminación en ese sentido. Vale, pues por mi parte ya hemos terminado. Muchísimas gracias por hacernos este huequecito y nada, y encantada de haber podido hablar contigo y de haberte entrevistado. Muchísimas gracias a vosotras. Nada, yo me sumo al agradecimiento de Sabrina y solo no me queda pues invitarte a nuestra asociación para que nos conozcas, que conozcas también a nuestras socias y que también pues si ahora que la pandemia parece que nos deja un poquito más de margen, a ver si podemos hacer algo más presencial. En cuanto tenga un huequecillo ya hablamos y a ver si me puedo pasar un día. Bueno, muchísimas gracias, Lola. De nada, a vosotras.